es un poco difícil de explicar por qué se mezcla lo fantástico y lo político. Lo político está un poco trascendido siempre, ¿no? La verdad es que contar una historia política directamente en el cine es más bien para una crónica o para un documental. Yo me valía siempre del relato de cuento porque me gustaba esa especie de elementalidad, ¿no? que tienen los cuentos, del planteamiento, los personajes muy claros y además que están un poco en el pensamiento, en los comienzos del pensamiento simbólico. Pero vamos, más que nada el cuento siempre lo utilicé un poco de plantilla, luego contaba la historia que quería contar, ¿no? O sea que al final tampoco era exactamente hacer una película sobre Caperucita, pues tampoco. Yo creo que es más bien los comentarios en torno a las películas los que han llevado a hablar de que a veces parece un cuento que el cuento en sí mismo. Pero la verdad es que quizá por mi propia educación, no sé, yo pienso que la cornisa norte de España es muy dada a la leyenda, a los cuentos poco neblinosos y quizá en mi propia formación está el cuento, porque a veces eso me ha salido sin que yo fuera consciente, ¿no? Pero no siempre sale bien mezclar una crónica directamente política con un cuento fantástico. Eso tiene sus riesgos. Ni todas las películas que he hecho pienso que son así. Bueno, cuando yo empecé solo me pescó una película con censura, que era La Mudita. Las demás ya sí había censura, pero ya la cosa no era lo mismo, ¿no? O sea, prácticamente se iba cambiando todo, no tenía nada que ver, vamos. O sea, que solo, no es que yo hiciera aquellas películas así, en forma de cuento, para burlar la censura, porque ya la censura prácticamente no... Aparte que había un entendimiento estupendo, cosa que ahora no se produce, entre los espectadores que buscaban siempre unas cosas que no había en las películas y la película en sí misma, ¿no? Bueno, La Mudita, por ejemplo, muchos, me acuerdo en el Festival de Berlín, que pensaban que la muda era España y que entonces no podía hablar y tal, pero no era mi intención. Además, cuando dices que si es una cosa inconsciente, sí, cuando uno rueda o cuando uno escribe, yo pienso que hay que dejarse llevar un poco por los instintos, ¿no? Lo que no puedes es tener en la cabeza las lecciones aprendidas en la escuela de cine, eso sería terrible, ¿no? Tú ruedas y luego el análisis siempre viene después, pero no antes, porque entonces no rodarías nada. Borao y yo en la escuela de cine nos llevábamos muy mal, nunca estábamos de acuerdo, ni nunca estuvimos de acuerdo en las cosas de cine. Y yo pienso que, de alguna manera, como él decía, nos complementábamos, ¿no? Él me suspendió muchas veces en la escuela de cine, pero luego, sin embargo, él hizo una película que era Hay que matar a B, que no funcionó, y entonces me llamó a mí para ver si tenía algo. Yo tenía el guión la sinopsis de Furtivos, ¿no? Que entonces ni se llamaba Furtivo ni se llamaba nada, para hacerla yo. Entonces él muy apresuradamente la tomó y yo pienso que Borao, que era un poco de un cine más clásico, de tipo americano, y yo que era de un cine más libre, digamos, más desarraigado de alguna manera, pues yo pienso que nos complementamos. Tanto que yo rodé las partes del bosque de Furtivos, ¿no? Entre otras cosas porque no había dinero para hacer otra cosa. Y luego él produjo Camada Negra, que claramente sí es verdad que era una fábula. Esa sí que fue una fábula desde el principio, ¿no? Ahí cogió un poco lo que fue la transición, que era, primero se fue prohibida del todo, luego se fue tolerando trozos y luego pasó entera, ¿no? Eso es un poco como lo que pasaba en la transición con las películas. Primero te las prohibían, luego iban a un festival, el festival servía un poco para hacer presión en el ministerio para que te dejara cortar menos, te decía que tenías que cortar algo, tú te negabas a cortar y al final se armaba tal lío que la película pasaba entera porque si no pues la gente hubiera protestado en el cine. Bueno, la escuela de cine, como tú insinúas, era sobre todo un sitio de encuentro, ¿no? Un sitio de encuentro, yo diría que tanto de cine como de política, porque en la escuela de cine estaba muy politizada, era muy resistente al franquismo, casi todos teníamos una ideología de izquierdas, marxista o incluso del Partido Comunista.
y las películas siempre se examinaban más del lado político que del lado fílmico, ¿no? Había dos bandos, el bando digamos, que prefería el cine italiano, que era más crítico, y el bando que prefería el cine americano, que era pues, más fílmico, ¿no? Ahora parece una tontería, pero éramos enemigos irreconciliables. No había pacto en eso, ¿no? No había pacto posible. Pero la escuela de cine, sobre todo, era un sitio donde aprendías tú por libre, ¿no? Rodabas mucho, no sé, intercambiabas opiniones, se veían muchísimas películas, pero sobre todo aprendías a corregir los errores, ¿no? Más que en las enseñanzas, aunque tuvimos buenos profesores. Saura fue, si no buen profesor, por lo menos su cine nos servía de modelo. Borau era muy buen profesor, era de la tendencia americana. O no sé, o Patino, o bueno, tantos otros, ¿no? que fueron o sea, yo pienso que había muy buen intercambio entre profesores, que eran además eran profesionales del cine, ¿no? Y por supuesto productores. Por ejemplo, Maeso era un excelente profesor y era también productor. La gente iba, venía, muchas veces nos equivocábamos mucho, corregíamos y sobre todo nos maltratábamos mucho unos a otros. Era todo implacable. En realidad la escuela de cine era una especie de pequeño infierno. Ahora hay mucho más donde elegir. Entonces ya es más difícil poner de acuerdo espectadores y cineastas porque hay muchísimo donde elegir y desde luego muchas más formas de producir el cine, ¿no? Yo pienso que ahora, en vez de hablar de un público, habría que hablar de muchos públicos y cada uno tiene que encontrar su público. Algunos lo encuentran en las series de televisión, que es un público, y otros en películas que uno mismo hace y se cuelgan en Internet, que también tiene muchos. Pero digamos, eso de hablar de el cine, ya eso no existe. Ahora existen los cines y los públicos. Bueno, habría dos tipos de discusiones, que sería la transición en sí, qué pasó en la transición, todo eso que es el análisis político de los historiadores y que bueno, pues tiene diversas versiones, ¿no? Que la transición fue un pacto, cómo fue el pacto, lo que sea, naturalmente que sí que fue un pacto, pero en el cine es distinto. En el cine es que la transición empezó muchísimo antes que la transición política. O sea, en el cine español las películas empezaron a conquistar un espacio de libertad muchísimo antes de la muerte de Franco, ¿no? Porque ya El Verdugo pues, era una película sobre un verdugo que llevaba 40 años ejerciendo, eso se ha olvidado, pero decía del verdugo es que lleva 40 años, lo mismo que Franco. Entonces, yo pienso que la gente entendía muy bien el cine español, servía un poco casi de rompehielos, ¿no? De muchas cosas para conquistar espacios de libertad de otro tipo, que no fueran solo los de cine, sino políticos. Y en ese aspecto fue un momento memorable porque yo pienso que bastante acuerdo entre espectadores y cineastas, cosa que luego, evidentemente, pues de alguna manera se perdió, como en tantos países. Nosotros no somos el único sitio donde la gente critica mucho el cine de su país, ¿no? Yo creo que el cine que más criticado es el cine alemán por los alemanes, que le detestan. O sea, que no solo ocurre aquí el que nos pongan a parir. Lo políticamente correcto es una forma de censura atroz. Lo que ejercen las redes sociales muchas veces también, porque condicionan mucho, y en ese aspecto, pues igual que se luchó contra la censura de Franco, habría que luchar contra lo políticamente correcto, ¿no? Otra cosa es que se defienda el feminismo o lo que sea, ¿no? Pero el que, digamos, no haya determinados temas que no se pueden tocar o determinados gestos, no sé, actitudes personales que sean peligrosas, eso es una forma de censura solapada. No es censura, porque la censura tiene un matiz político de unos censores que tachan, ¿no? Pero los condicionamientos son mayores ahora, sí. Porque si ahora tienes que pasar por una televisión para hacer la película, que es la que pone el dinero, naturalmente la televisión pues pone sus condiciones. Entonces, generalmente el director o el cineasta, los guionistas, pues tienen que ir a una película de género o de comedia o a un thriller, pero hablar de aquella cosa que llamábamos un poco cine comprometido, cine de autor, ahora es mucho más difícil que antes, por supuesto es mucho más difícil que antes. Yo no lo llamaría censura,
Bueno, diría que vendimos nuestra alma al diablo cuando buscamos el dinero en televisión, ¿no? Ahora los guionistas en la serie de televisión son los que de verdad tienen la llave de la continuidad. Ellos continúan, lo que no continúa son los directores, que cambian según los episodios o según las temporadas, ¿no? Y los que, digamos, de alguna manera patentan la historia son los guionistas. Entonces los guionistas tienen la llave, obviamente. La forma de hacer de televisión lo que ha hecho es que el cine pase o se presente de una manera más contundente. Parece una tontería, pero ahora pues, no haces planos tan largos, ¿no? Porque se van a pasar por televisión y son más aburridos, y no haces planos generales porque vas más bien a planos más cortos porque los personajes están hablando y no están pasando por un paisaje, ¿no? Entonces, sí, yo pienso que la fuerza de la puesta en escena ha disminuido bastante en el cine, por lo menos en el cine español, ¿no? Porque para el pase en televisión pues no es necesario. Pero luego, esto que digo, pues hay series como, por ejemplo, Juego de Tronos, que es lo contrario, ¿no? Hay una gran puesta en escena, a unos les interesará o menos o no, porque las pantallas son más grandes y hay más dinero. Pero, en fin, el formato cine, que para mí es el ideal, porque es de una historia que empieza, se desarrolla y termina y todo está a juego con todo. Ahora hacer historias obligatoriamente abiertas para que continúen temporada tras temporada, un poco se pierde el maravilloso equilibrio temporal y espacial que tenían las películas. Pero bueno, aparecen otras cosas, aparecen otras cosas. Yo hablo ya como un señor mayor, que lo que le gusta es un cine que tenía unas capacidades plásticas expresivas que ahora es más difícil de hacer. Yo no digo que no pueden hacer, pero en el cine español no. En el cine español no, porque el cine sala en España se ha empobrecido.